y viene ahora una gran amiga, hermana en la fe, esperada por muchas porque me la han preguntado. ¡Ay, no hemos visto a Luzca! Pues aquí la tienen. Recibamos con un fuerte aplauso Luz Caribe desde Manizales, Colombia. Realmente eso es por hacerme dar más temor. Bueno, les invito a que me acompañen en oración para empezar este tiempo. Padre amado, te doy tantas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por esta porción de la palabra que nos vas a regalar en esta mañana, Señor, la que nos has dado el día de ayer, Padre. Clamo porque cada de una de nosotras tenga en su corazón esa buena tierra, tierra fértil, tierra, Padre, preparada para que esta semilla que has sembrado en estos 2 días, Señor, dé un fruto y fruto abundante para ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, muy buenos días. Qué rico encontrarlas nuevamente. Gracias por tanto amor. Gracias por aceptar esta invitación, esta convocatoria preciosa de parte del Señor. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Luz Karime, siempre molesto a Kelly diciéndole, muchas me dicen Luz Karime, otras Luz, otras Luzca, y Kelly, Luca, pero todas me gustan. Bueno, hoy con una invitación de parte del Señor preciosa y un desafío también muy, pero muy importante, y es que me dice Azu en un momento, yo sé que viene del corazón del Padre y me acojo por ello, y me dice, bueno, Luzca, te toca el desafío de hacer el cierre en esa mañana del evento. Y cuando dice eso, me tiembla todo. Compartir un tema es complejo, pero hacer el cierre es una responsabilidad más. Porque realmente para las que creemos todo nos ayuda bien, pero sabemos que es una porción donde esperamos que el Señor afirme todo eso que se ha venido trabajando en este tiempo. Y entonces el desafío empieza diciéndonos que ¿somos qué? Invitadas. ¿Somos qué? No, 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 pero no desayunaron estas chicas. A ver, vamos a ponernos en contexto. Hoy hemos ido que a este evento fuimos ¿qué? Invitadas. A ver, con ganas, porque si no, nos dormimos todas. Y entonces hemos sido invitadas. ¿Pero a qué hemos sido invitadas? Nos dice el Señor, y este es el nombre de mi tema, invitadas a ser parte de su historia. Y cuando yo pensaba en eso, me encanta porque Azu es así romántica, poética, y me encantaría haber tenido ese don, yo no lo tengo, pero me gusta. Entonces, invitadas a ser parte de su historia. Y nos está diciendo en esta primera parte que tú y yo estamos siendo a través de ese tiempo a formar una historia. Ustedes, lo primero que se me ocurría es aquello que le había escuchado una vez a Enrique y es que Hechos de los Apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, fue escrito hasta el capítulo 28, pero del 29 en adelante nos corresponde a ti y a mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es que seguimos escribiendo esta historia. Esta historia de los apóstoles no acabó ahí. Y entonces cuando escuchamos los testimonios que cada una de esas preciosas mujeres del Señor, las que lograron compartirlo y las que aún no, han seguido viviendo, estamos hablando de que esos hechos de los apóstoles se siguen construyendo. Y hoy estamos invitadas justamente a eso, a ser parte de esta historia y transformar juntas nuestro mundo con la fe todopoderosa que obra por amor. Y eso suena maravilloso. La fe todopoderosa. Bueno, el único que lo puede hacer es un Dios todopoderoso. No hay otra forma. Y cuando pensaba en esto, decía, ay Señor, ¿en qué me metí? La situación es más crítica de lo que yo pensaba. Porque cuando empiezo a sopesar mi fe para poder hablarles de la fe, yo realmente no quería traerles una teoría. Quisiera contarles esa historia que ha transformado mi fe, pero eran tantos los sucesos, tantos. Hace 15 años, 16 este año, en diciembre,
mi esposo y yo a través de una crisis matrimonial, muchos conocen esta historia, pero no la voy a contar toda para que no se me aburra. A través de una crisis matrimonial llegamos a los pies de Cristo. Cuando ya era nuestra segunda separación, no había nada que hacer. Yo veía con menosprecio realmente a mi esposo. Sentí que no solamente me correspondía la obligación, sino que además la obligación, el esfuerzo, los hijos y tantas cosas que para mí en ese momento eran una gran carga. Y las mujeres tenemos una gran habilidad, no sé si a ustedes les ha pasado, y es que vamos donde la otra y lloramos y le decimos, pero es que me tocó el peor, ¿les ha pasado? Y entonces uno siempre encuentra esa amiga que le dice, sí, lo peor, ¿cierto? Yo buscaba esa, la verdad, yo no buscaba ninguna que me dijera que el mío era bueno, porque si no, pues no estaría conmigo. Y entonces en ese momento llegaba y tocaba el hombro y lloraba y cierto que ya no vale la pena luchar por eso. Y me decía, cierto, cierto, no, búsquese otro. Ese es el mejor amigo, el mejor consejo que una busca en ese momento. Y entonces, esta historia que es muy larga, para hacerla un poco más corta, resulta que cansados, estragados, y esa es mi versión, cuando uno escucha la de él, es terrible. Pero yo realmente me sentía bueno, sentía que había dado lo mejor de mí, sentía que lo había dado todo, pero resulta que en pareja, perdónenme las que no se sientan identificadas, pero yo me voy a ir conforme a lo que dice la palabra, ¿cierto? Y hoy realmente es mi bitácora de navegación. Yo diría, nuestra bitácora de navegación se llama la palabra de Dios. Y ella dice la palabra dice que Él nos hizo varón y hembra nos hizo. Y nos hizo con un propósito. Y cuando Él te ha regalado un esposo, te ha dado eso, un regalo. Un regalo que generalmente, y lo digo por mí, menospreciamos, no valoramos, porque nos hemos enfocado en ver todos los defectos, y es verdad, como me pasaba, tenía muchos para mí. Pero yo hoy les quiero decir, bueno, ese día, hace casi 16 años, encontré en la palabra que me habían dado un gran regalo que yo había decidido no destapar, no valorar. Y el día que me encuentro con el Señor, o el día que nos encontramos con el Señor, yo recuerdo que vamos a un lugar, llegamos a un lugar que nos invitaron y cuando llego al lugar encuentro una atmósfera totalmente especial. Y bueno, voy para el tema de la fe. Entonces, en ese momento oran por mí, yo caigo, cuando me levanto, sé que se levantó otra. ¿Por qué? Porque antes de entrar a ese lugar todo era gris, todo en mi vida era malo, todo lo veía con desprecio. Yo soy psicóloga de profesión, pero además imagínate una psicóloga que viene a tratar contigo, tú, una mujer herida, lastimada, con tantas dificultades y llega donde una mujer herida también. Entonces lo que hace es que una llaga se junta con otra y las llagas sangran, sangran. Y por más que quisiera ayudarte, yo no puedo darte lo que no tengo. Dice la palabra de Dios que mis labios hablan de lo que hay en mi corazón. Y si mi corazón está lleno de basura, pues eso es lo que va a salir. Yo realmente nunca sentí que fuese malo, simplemente sentí que mi corazón estaba llena de dolor y de experiencias, pero experiencias muy negativas. Y ese día que oran por mí y caigo, yo sé que me levanto otra porque empecé a sentir todo diferente. Sentía que todas las personas que estaban allá me amaban. Sentía que lo que miraba era bello y era un lugar que no era tan agradable ni tan bello como este, pero realmente algo pasó en mi vida. Y entonces, bueno, cuando empiezo a pensar, Señor, transformadas por la fe, eso fue un desafío para ellas, pero especialmente para mí. Y empiezo a recordar muchos sucesos que desde entonces hasta hoy han pasado en mi vida. ¿Qué sucesos? Durante muchos años le había pedido a mi esposo un nuevo hijo, tenemos dos, el grande ya tenía para entonces 14 años, yo creo que algo más. Y bueno, y después de tanto decirle por favor otro hijo, y me decía no, no más, no más, no más, ya había desistido, pero él se burla de mí porque me decía que al otro día por la mañana yo salía y estoy en embarazo y a todo el mundo le contaba. Me decía, no, pues van a decir, ¿cuánto tiene de embarazo? ¿12 horas? Ese era un chiste familiar, pero pues aquí les cuento mis incidencias. Entonces,
Lo cierto es que pedí mucho por un hijo y nunca todo parecía bien, pero nada se daba. Un día, después de haber conocido al Señor, 4 años después, eh, siento que ya tengo ya un mes, yo soy muy exacta con mis ciclos, un mes y no estaba en embarazo, un mes y no me llegaba, al mes siguiente le dije, bueno, yo no me está llegando la menstruación, él dijo, estás en embarazo. ¿Y por qué? Porque el Señor me dijo, en un año estarás cambiando pañales. Les quiero compartir, para hablarles de la fe, algo que nos sucedió hace algunos años. Fue un embarazo anhelado, pero en el momento que él me dijo eso, me temblaron las piernas. Lloré, ya no sé si quiero, Dios mío, qué susto otra vez. Bueno, todo aquello que se despierta en las mujeres, ¿cierto? Todo el tiempo has orado por un milagro y el día que se da, ya no era como lo querías. ¿Les ha pasado? Ay, son mujeres como... Y entonces, ese día lloré amargamente, yo no sé si del susto, los nervios, lo cierto es que casi no me levanto, fue un embarazo de alto riesgo. Llevábamos entre mi primer hijo y el segundo, hay 15 años de diferencia. Pero el anhelo de mi corazón era ese niño. Y empezamos el embarazo, vamos a las primeras ecografías, el diagnóstico, un bebé está creciendo, resulta que el desarrollo del fémur está al 30%. El fémur es este hueso, en muchas como en mí no es tan largo, en otras son mucho más largos. Lo cierto es que a él no se le estaba desarrollando. Y entonces, bueno, venimos con mi esposo confrontados, lloramos, nos postramos y él me dice, vamos a hacer algo. Esto lo vamos a vivir tú y yo. No papá, no mamá, nadie. Porque sabemos que donde eso pase, todo el mundo va a meter mano, ¿cierto? Y no, y entonces si vamos donde el médico va a decir, mejor no lo tengan, porque para que un niño con una dificultad en este momento, los otros van a decir, hagamos una cirugía, bueno, me dijo, no, vamos a llevarlo tú y yo y vamos a ir al Señor. Y si ese enano, pues así lo envió el Señor. Y si va a tener un problema de fémur, simplemente no va a poder caminar, así nos lo regaló el Señor, porque es su voluntad. Y hablando de la fe, yo les quiero decir que me sentía muy fortalecida en la fe. Lloré, me latigué, y cuando me dice no lo vamos a hablar con nadie, casi me muero. Éramos él, el Señor y yo les voy a decir, no fue fácil, pero era necesario. Porque el Señor, a partir de ese momento y a través de esas circunstancias, que en ese momento todas decimos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque cuando escucho esos testimonios, cuando escuchaba ayer a Sonia, solo podía llorar porque recordaba y decía, Señor, yo realmente todavía no sé. Yo no sé cómo estamos aquí, yo no sé cómo nos levantamos, cómo nos paramos, pero sé que tú lo has hecho todo. Nuestros amigos dicen, nosotros ponemos el casi nada, tú pones el casi todo, y es literal en nuestra condición. Y entonces, cuando empezamos en este proceso, nos damos cuenta que pasa un mes, vamos a la ecografía, nos tocó empezar a pagar una serie de ecografías particulares para poder llevar el desarrollo del bebé, porque la EPS pues no las iba a cubrir. Y entonces empezamos, hacemos donde un amigo y empezamos a tener las ecografías, 4 meses, 5 meses, 6 meses, no sé cuánto tiempo. Para mí fue realmente un embarazo tan largo, tan largo. Yo sentía que mi embarazo había sido como el de los elefantes, que son como 2 años, porque eso no pasaba el tiempo cuando has vivido, cuando tienes una situación apremiante, difícil. Y recuerdo que el médico me dice, no, pues usted tiene un embarazo de alto riesgo, tiene que estar en cama. Y yo siento que yo dormí pues estuve en cama los 2 años porque no pasaba el tiempo y era la ansiedad y era el corazón, pero además todos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y uno ahí callado, le salen letreros, pero mudos, no pueden decir nada, así con asteriscos y demás. Quiero contar a quién le cuento, pero no, mi esposo dijo, vamos a vivirlo tú y yo con el Señor. 7 meses, la situación no cambia, cada vez se agravaba más, está en posición podálica, es decir, sentado, mirando hacia atrás, 2 vueltas del cordón en el cuello. El diagnóstico era, pues hay que hacer cesárea. Entonces vamos, pues empezamos a programar la cesárea, 8 meses, todo listo para la cesárea, y un día llegamos donde el ecógrafo, que es conocedor de Cristo,
y nos dice, a ver, ustedes son creyentes y yo también. Entonces vamos a orar de una vez por este niño para que se ubique y que nazca como nacen todos los niños normalmente. Ya tiene 8 meses, la barriga, yo digo que no cabía por las puertas porque pesaba 20, subí 20 kilos de más. Y entonces yo veía una puerta y ya estaba estresada. Y cuando estamos ahí, y además póngale mi estatura, o sea, nada ayudaba. Y cuando estamos en ese proceso, él nos revisa y nos dice esta semana, vamos a orar y esta semana ese niño se va a ubicar. Yo tengo un medio hermano por parte de mi papá, ya mi relación con mi papá, yo les he contado el testimonio, mi relación antes de conocer de Cristo con él era nula. Cuando conozco del Señor, empiezo una relación con mi papá y para el tema, el tiempo del embarazo, se entusiasma mucho porque ya tenemos una relación de amigos. Y un día llega con mi hermano o nos hablamos, no recuerdo, telefónicamente y él dice, su hermano me dice que es imposible que ese niño se voltee, porque sí les había contado de la posición podal. Es imposible, es muy chiquita, el vientre muy grande, el niño ya muy grande, está en la última parte del embarazo, eso no pasa. Y yo, gracias, pa. Era lo que necesitaba, una voz de aliento. Y entonces, claro, todos los pronósticos eran, nada se puede hacer. Pero yo les quiero contar que una semana después empezamos la ecografía y cuando ya vamos a salir para la siguiente, cuando el médico nos dice, vamos a creer, un pastor amigo donde conocimos de Cristo, quien nos ayudó cuando estábamos en la peor etapa de nuestro matrimonio, llama a mi esposo y le dice, mire, yo no sé, anoche soñé con usted y le quiero contar que era una baldosa de color verde, era el color donde como teníamos decorado todo el cuarto del bebé, una baldosa de color verde y yo sé que trazo una línea y allí sale una tira perfecta. Eso no pasa, yo soy arquitecto, eso no puede pasar porque una baldosa ya hecha pues se va a fracturar. Lo cierto es que el Señor le manda a decir que no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu del Señor. Es decir, que el Señor estaba a cargo y que necesitaba que nosotros empezáramos a rendirnos. De los tantos momentos críticos que vivimos en esta construcción de nuestra fe, recuerdo mucho esto, porque para mí fue no solamente creer, sino un desafío. Y un desafío para mí como mujer, porque primero era llevarlo todos los días y todo el tiempo, esta crisis de ansiedad, este temor, llevárselo al Señor y decirle todo el tiempo, Señor, no soy capaz, tengo miedo, tengo temor, no sé qué va a pasar, y todo el tiempo levantarme y volver a reposar. Por eso les digo, fue un tiempo para mí extenso. Ese día cuando llegamos donde el médico, bueno, la condición del fémur no había cambiado, ya eran 8 meses y medio más o menos, pero el niño se había acomodado esa semana. Cuando él oró por nosotros, me dijo, esta semana él se va a acomodar. Eso sí, me va a doler porque es terrible, pero bueno, se va a acomodar. Y yo empecé a orar, Señor, que no me duela, que no me duela, que no me duela. Me da miedo, Señor, el dolor me da miedo, por favor, ayúdame. Cuando volvimos me dijo, ¿y cuándo fue? Y yo, ¿cuándo fue qué? ¿Cuándo fue que el niño se acomodó? No, yo no sé. Ya está listo. Ya puedes tenerlo natural, un parto natural. Y bueno, empezamos a ver la gloria del Señor como siempre. Y les decía que la historia es larga y quiero hacerla corta, pero antes, cuando estamos ya listos para el nacimiento de Daniel, llegamos, hicieron la última ecografía, me dice la enfermera, algo no anda bien. Y yo le dije, ¿qué? Y dijo, es que en los huesos no sabía cómo decirme una realidad que ya sabíamos. Y yo le dije, dígame tranquila, ¿qué tiene? Es que el huesito no está bien desarrollado, para que esperemos un poquito más. Yo le dije, como quieras, pero ya lo sabemos. Y me despachó para la casa y me dijo, regresas el martes que vamos a empezar el proceso de parto. Yo me fui para la casa, el martes regresé con maleta y cuando llegamos yo dije, ahora me van a decir que está listo. Cuando llegamos, fuimos, eso era antes del fin de semana, fuimos al ecógrafo y ese día, antes del martes, que era el parto, él nos dice, no lo puedo creer, tiene el desarrollo del fémur al 70%, en el último momento. Yo les quiero decir con esto, cuando estaba pensando en fe, son tantas las teorías, pero amigas, no hay una forma diferente de vivirlo si no es, o de entenderlo si no es viviéndolo. Si tú y yo no empezamos a colocar aquello que te ha traído a sus pies, aquello
por lo que estás pasando delante de Él es imposible. Yo no sé si es con tu esposo, puede ser una circunstancia con tus hijos, con tus padres, con tu propia vida, pero hoy te digo que necesitas poner esa circunstancia delante del Señor. Tampoco sé si finalmente, bueno, pasó con Daniel, ¿cierto? Y él extendió su hueso por misericordia, no solamente a él, sino a sus padres. Pero de no haber sido así, el Señor sabe que mi esposo y yo estábamos preparados para recibirlo en la condición que él decidiera traerlo, porque era un regalo. Y así como yo he entendido en este tiempo que mi esposo es un regalo, claro, tiene muchas circunstancias difíciles con las cuales batalla aún, no cada vez veo menos, pero yo he sido la que ha tenido que ser formada en carácter en este tiempo. Nuestra fe, dice la palabra del Señor, aquí está, y dice de la fe, muchas lo hemos hablado en este tiempo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para mí la mejor definición, no teórica, sino práctica, es, yo no veía lo que estaba pasando con Daniel. Yo no lo veía. Cuando nació y él lloró, yo recuerdo que lo único que yo miraba y tocaba las piernas, decía, Señor, tiene hueso, Señor, tiene hueso. Y lloré y lloré y lloré de ver la mano del Señor en su vida, porque es real. Pero Él quiere que sea real no solamente para nosotros, sino para todas nosotras. ¿Qué necesita? Que nos acerquemos a la fuente. Amiga, a través de esta charla yo podría contarte después de eso todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, cada vez que el Señor nos ha movido, pero es imposible si nosotras no vamos a la fuente de donde se desprende realmente esa porción preciosa que viene del corazón del Padre. En teoría nos dice que es la certeza, pero la certeza solo se vive cuando tú conoces a un Dios certero. Cuando tú todavía tienes la teoría de un Dios, entonces caminas, pero caminas tambaleando, porque no sabes por qué camino estás, en qué trayecto estás. Pero cuando tú le conoces, cuando tú empiezas este proceso, entonces te das cuenta de no importa qué pase. Puedes decir, yo no sé cuál es el final, yo no sé si crezca el hueso, yo no sé si no crezca, pero sé que lo que pase es lo que mi corazón necesita. Sé que lo que pase es perfecto para mi vida. Y entonces empezamos a entender que desde la primera vez que nos separamos, el Señor nos estaba llamando, solo que nos hacíamos los de la oreja mocha. Recuerdo que cuando conocimos del Señor, llegamos a un lugar y en ese lugar todo era tan precioso. Sentíamos la atmósfera de Dios y es eso que tú sientes que de ese lugar donde tú estás, que dices, yo de aquí no quiero salir. ¿Algún ha sentido que después de metamorfosis no se quiere ir? Todas. Eso nos pasó y en ese momento queríamos quedarnos ahí, como que se extendiera el tiempo ahí, esos 9 meses de embarazo serían esos, el ideal. Y estábamos allí con ganas de no irnos, pero en ese momento podíamos entender, pudimos ver. Le dijo mi esposo a un primo, pero usted que estaba aquí, ¿por qué nunca me dijo de esto? ¿Usted por qué no me compartió? Así como cuando nos encontramos un amigo y dice, ¿y yo por qué de esto no sabía? Y entonces el Señor, Él le responde y le dice, lo he invitado durante como 2 años. Usted es el que no ha querido mirar. La primera vez que le dije, me dijo, cuidado, se mete a cualquier roto, que eso por allá es complicado. Y esos hemos sido nosotros, un corazón rebelde, un corazón insatisfecho, pero sabe dónde está la fuente y sin embargo nos negamos esa oportunidad. Si Él te tiene aquí, yo estoy convencida que es que cosas preciosas tiene para tu vida, porque lo hemos visto, cada metamorfosis, pero así cada momento con el Señor simplemente nos insta a seguirle buscando, a alcanzar aquello que nos soñamos tener porque lo vemos en otras, pero que realmente está diseñado también para tu vida, así como ha estado para la mía. La dificultad, ¿sabes cuál es? Que la fuente está en Cristo y nos cuesta la fuente. Generalmente
Es el tiempo el que menos miramos, al que menos tiempo le dedicamos. ¿Y cómo podemos hacerlo? No hay una forma diferente. Aquí no se trata de a qué lugar estás viendo. Se trata de qué tanto hay de Cristo en tu vida. ¿Qué tanto? Hace poco estaba en mi pueblo, yo soy del Fresno y traigo comitiva del Fresno. A ver la comitiva del Fresno. ¡Uh! Y resulta que estaba en mi tierra, me vi con mi papá, no estábamos visitando a mi papá, yo iba con mi mamá, ellos son separados. Y entonces, hace mucho tiempo mi mamá ya no decía tantas cosas feitas de mi papá. Y ese día, porque un día, cuando conocí al Señor, le dije, no te vuelvo a recibir nada negativo de mi padre, porque es el padre que el Señor me dio y es el hombre que un día tú elegiste, mal o bien, tú lo elegiste así, yo qué más saco. Que me querías mona, hubieras buscado un gringo, pero no. Quería uno del Fresno. Y entonces se hubiera perdido de esta belleza. Y entonces estamos allí y ella, bueno, vuelve y repite aquellas cosas. Simplemente se acordó, un mal momento. Y me dolió tanto como no me había dolido nunca, la verdad. Y yo me fui pensando, me acuerdo que iba manejando de la finca al pueblo. Dios mío, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no me atreví a decir nada? Y en ese momento llega a mi corazón y me dice el Señor, cuando tú estás muy cerca de mí, nada importa, porque yo todo lo he suplido para ti, pero cuando tú no te acercas a mí, todo te duele. Y ahí podía entender, es cierto. Y resulta que nuestro esposo no nos mira como queremos que nos miren y nos duele, ¿cierto? Y no nos dice bella todas las mañanas y nos duele. ¿Por qué nos duele tanto? Porque es que nuestra fuente ha estado en un lugar equivocado. Y con esto les quiero decir, pensando justamente en la palabra y en la fe y el amor, espero me alcance el tiempo. Vamos en la fe, en la fe. Entonces decía, Señor, bueno, ¿y tú qué porción quieres compartirnos? Y recordaba esta porción, la mujer samaritana. ¿Lo han escuchado? Sí, ok, me encanta. Y en el en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hace mucha referencia al Señor, a aprender a depender de Él. Pero en el Nuevo Testamento nos cuenta de una historia de Jesús, y es que Él va pasando, creo que San Juan 4 si no estoy equivocada, y dice la palabra que Él va, dice que me es necesario, le dicen los discípulos, vamos a ir vamos a pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no la llevaban, ¿cierto? Eran dos pueblos enemigos de alguna manera, y entonces él le dice a sus apóstoles, me es necesario pasar por Samaria. Y entonces ellos, pero ¿cómo vamos a ir a Samaria? No, vamos, me es necesario pasar por Samaria. Y pasando por el lugar, paran en un pozo. Y en ese pozo era algo así como el mediodía, la sexta hora. Y cuando están en el pozo, entonces los discípulos se van para el pueblo a conseguir comida y él se queda allí esperando el propósito, así como lo hizo conmigo. Fue a un pueblo a buscar este propósito, no para salvar su matrimonio, para salvar su existencia. Y cuando estaba allí, entonces esperó y llegó una mujer cansada al mediodía, un lugar donde es la hora más calurosa y ustedes saben que a las 12 del día el sol está en pleno. Y ella venía a esa hora porque no quería encontrarse con nadie. ¿Qué estaba ocultando? Y así andamos durante muchos años, muchas de nosotras, cansadas, fatigadas y con cosas guardadas en el corazón. Y resulta que cuando llega a este pozo, entonces está allí y se sienta, se encuentra con él y él le dice, mujer, dame de beber. Y entonces ya era algo también extraño. Primero la hora, segundo la está esperando un chico y entonces adicional le pide agua. Y ella sabía, samaritanos y judíos no dialogan, pero adicional, mujeres y hombres tampoco, por la época, por la cultura, por tantas circunstancias. Y entonces él le dice, tú, un judío, pidiéndome a mí agua, ¿cierto? ¿Cuántas veces alguien no nos pide una moneda y decimos, usted, ¿qué me mira? Y entonces así ha estado nuestro corazón cargado. Y todo aquel que me mire ya es objeto para mí militar, para responderle como yo sé responder. Y entonces él le dice, si tú supieras
que yo te puedo dar del agua que sacia. Amiga, Él es el que te puede dar el agua que sacia. Y ella le dice, pero tú cómo me vas a dar agua si ni siquiera tienes con qué sacar, ¿cierto? Y él le responde, el agua que yo doy, esa es la que dura, permanece para siempre. Y parafraseando la historia, finalmente ella le dice, tú eres profeta, y él le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y esta mujer se da cuenta de que hay algo especial en este hombre, hay algo especial, es Cristo, es Dios mismo. Y en ese momento sale corriendo hacia el pueblo a invitar a todos aquellos que quisieran recibir de Cristo. Esa es nuestra historia. Él ha ido hasta un lugar, yo no sé cuál ha sido tu lugar, a buscarte. Te ha esperado, te ha llamado, ha esperado por ti, por tu vida, y te ha dicho, ven, ¿quieres el agua que sacia? ¿Cuántas veces hemos dicho no? Yo no quiero de tu agua, pero hoy es el día. Ese es el tiempo que ha hecho el Señor para que podamos decirle, sí, Señor, yo quiero del agua que sacia. Yo quiero del agua que da vida y vida en abundancia. Y en ese momento, cuando ella decide recibir, recibe lo que Él tiene, empieza a entender. Muchas de nosotras, como la samaritana, pensamos que no, solamente es porque tenía 5 maridos, porque era una mujer adúltera, no. Porque es que el adulterio no solamente se da por aquellos maridos que hemos tenido, cuántos altares, y compartía una de las compañeras que hay ídolos, hay lugares altos en nuestro corazón, que el Señor necesita venir y cortar, porque de no ser así, Él nunca va a ser la fuente del agua viva para nosotras. ¿Cuántas de nosotras hemos esperado de un esposo? Hemos esperado de las finanzas, hemos esperado, hemos puesto nuestra confianza en el trabajo. Esa era mi condición. Siempre una circunstancia y yo iba, corría donde sabía que podía brillar, donde brillaba en el trabajo. Y entonces allí era mi lugar de refugio. Hoy yo les quiero decir, he encontrado un refugio mejor y se llama Jesucristo. Hoy yo te invito a que tú, por favor, entiendas, le pidas que eso baje a tu corazón. Tu esposo es un regalo, lleno de dificultades. Sí, hay regalos que no vienen perfectos. Pueden tener alguna avería, pero él también es un hombre necesitado de Cristo. Y un día tú y yo tomamos una decisión sin Cristo. Él ha decidido respaldar esa decisión. Y si hoy estás caminando, estás conociendo, puedes entender que ese hijo, que ese esposo, lo que te está diciendo a través de ellos el Señor es que debes correr por tu porción y para ser tu fuente y no desagüe. Y es fuente de agua viva. ¿Cuándo ellos van a poder entender la fe? Cuando vean que hay alguien que la tiene puesta. La fe no puede ser una teoría. Ayer nos decían, y es algo que se tiene que trabajar, fomentar en el corazón. ¿Qué necesitamos nosotras? Trabajar en que esa fe crezca, pero la fe no va a crecer solamente leyendo la palabra, solamente leyendo libros, solamente yendo al psicólogo. Amigos, ella necesita crecer en nosotras a través de ir al lugar donde realmente brota el agua de vida. Y el agua de vida, que es el que necesitamos que corra por nosotras, allí es donde vamos a poder permitirle a Cristo tener esa fuente en nosotras y ser fuente para las demás. Yo sé que no es fácil lidiar con hijos complejos en algún momento. Yo sé que no es fácil lidiar con circunstancias difíciles, con un matrimonio en crisis, con familia en momentos de dificultad, pero sí sé que hay alguien que diseñó el momento perfecto para ti y para mí, y que como a la samaritana la estaba esperando en un pozo, a ti te está esperando en tu lugar. Y está esperando por ti para que tú aceptes esa porción que tiene para tu vida y para la mía. Hoy yo te quiero decir, mira, la mejor fe que nosotras podemos tener y llevarla a las demás es la que llevamos puesta. Cuando podemos decirle a un hijo, ánimo, porque tenemos un Cristo que sale por nosotros. Sé que no es fácil, pero también sabemos a quién correr. Ven, yo te acompaño a orar por esa situación. Cuando tenemos una amiga en estado de dificultad y podemos decirle a esa amiga, ven,
Yo sé quién te puede ayudar con esa circunstancia. Yo sé que no es fácil, pero sé quién es la fuente que realmente nos puede ayudar y sustentar. Hoy es el día para que de este lugar, así como le dijo el Señor a Sonia, no va a ser la metamorfosis. Por favor, yo les invito a que hoy nos pongamos esta palabra, que nos pongamos todo lo que el Señor ha hablado a nuestra vida y lo ha hablado con propósito, para que podamos ir a aquel lugar donde la fuente, donde está el lugar, el nacimiento, donde realmente fluye la vida y tomemos de él y podamos extendernos a todas aquellas que lo necesitan. Por favor, podemos ser hoy fuente, podemos ser fuente de vida, no por nosotras, por lo que Cristo ha puesto en cada una de nosotras. Y bueno, cuando pensaba en la fe, les decía, Señor, ¿cómo hablar de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Solamente entendiendo que es un milagro, pero que es un milagro que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Y entonces les contaba que el Señor también quiere hablarnos, dice la invitación, dice la presentación, invitadas a ser parte de su historia y transformar juntas nuestro mundo con la fe todopoderosa que obra por amor. Y me pareció muy bello como ayer, cuando estaba compartiendo, una de las compañeras decía, esa fe es la que se fomenta en cada una de nosotras, pero el amor es como lo hacemos extensivo a los demás. Y hay algunas, yo sé que por regiones me van a entender, algunas que queremos hablar más suavecito y con más amor, pero no nos sale, nos sale brusquito. Pero yo les quiero decir, no se preocupen que el Señor nos acomoda, nos ayuda. Uno dice, ay, yo quiero abrazarla con tanto amor, y eso le pasa, lo hemos tenido que vivir mucho en esta época con mi hijo, el anhelo de Dios, el sueño de Dios, el que llega con ese milagro que de chiquito todo el tiempo se reía y corría, hoy en día es un palo seco. Y tú vas y lo abrazas y dices, amor, hola, y él viene y se te acomoda y espera que tú lo abrazas, a que tú lo apuchuches, a que le des un pico. Digo yo, amor, ¿pero qué es ese pico? Y se ríe. Digo yo, Señor, yo estaba esperando, claro, una fuente desbordada de amor con ese milagro, pero ¿cómo les parece que no es a mi manera? Gracias a Dios, es a la manera de Dios. Y en este tiempo y en este espacio ha estado hablándome de cómo amarlo. Y nos decía ayer Azucena, quienes hayan leído los 5 lenguajes del amor, y me parece maravilloso, y quienes no, se lo recomiendo. Y nos enseña a ver que los otros tienen diferentes maneras de brindar su amor. Solo que he estado esperando la revelación porque no me ha llegado. No he podido entender cómo ama a mi hijo. Pero aquí vamos en el proceso. Y entonces decía yo, Señor, ayúdame, por favor, necesito descubrir su forma de amar. ¿Cómo espera Él que le amemos? Porque lo hemos llenado de picos y no funciona, de abrazos no funciona. Bueno, de tantas formas no ha funcionado. Yo espero encontrarlo. Y entonces podía entender que realmente Él quiere un mundo transformado, primero por nosotras, en nosotras. Nos decía Azucena, y el reto es, hoy salimos de aquí, hemos sido invitadas, pero recuerden que es a transformar el mundo con lo que el Señor está haciendo en cada corazón. De aquí vamos a salir a transformar ese mundo. Y el mundo que vamos a transformar primero es el de mi casa, de mi familia, y es el que necesitamos. Y entonces, buscando acerca del amor, nos dice el Señor que Dios es amor y el amor es una característica primaria de Dios. Y cuando tú piensas en el amor, de una vez piensas en el esposo, ¿cierto? Ay, no, solo yo. Cuando pienso en amor, no puedo creer. Cuando piensas en el amor, piensas en esa fuente inagotable de amor que es Jesucristo. Y nos habla de que a través de la palabra que hay varias formas de amar, ¿cierto? Nos habla, el amor se encuentra en la Biblia y se comunica a través de 4 palabras griegas. Una de ellas es eros, la otra es storge, la otra es filia y la otra es ágape. Nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a conocer ese Hijo unigénito que nos habla de amor. La primera forma
El primer tipo del que nos habla la palabra es el amor eros. ¿Es un amor qué? Sensual. Y lo encontramos en Cantares. ¿Quiénes han leído Cantares? Está en el Antiguo Testamento, es una porción preciosa de la palabra. Y para aquellas mujeres románticas como yo, mi esposo se burla porque dice que no veo sino novelas, es por decir las películas románticas. Yo todavía veo eso del príncipe y la princesa todavía. Y entonces, cuando tú piensas en esa forma de amar, es la forma como todos aprendimos. Cuando uno estaba chiquito y pintaba un corazón, ¿en quién estaba pensando? En la pareja, ¿cierto? En el novio. Y entonces lo idealizábamos, pensamos que iba a ser perfecto, que no, que nos casábamos, que vivían felices y comían perdices. Este es ese amor erótico. Y Cantares nos habla de una forma muy bella acerca de la tsunamita, aquella mujer que está esperando por su amado. Pero habla de un amado aquí terrenal, sin embargo hace referencia realmente a su amado celestial, ¿cierto? A una novia esperando por su amado. ¿Cómo les parece que si ustedes vieron, todas teníamos este distintivo en la palabra? Ay, no, se acortó esto. Entonces, tenemos el distintivo con el propósito de recordarles que estamos siendo revestidas. Si nosotras deseamos, si nosotras le permitimos a Cristo, Él viene justamente a limpiar este traje para el día de la boda. Y es precioso porque es lo que el Señor tiene y quiere para este tiempo. La palabra nos dice y sabemos que es verdad, pronto está pronta su venida y Él quiere una novia, que somos todos los que hemos aceptado esa invitación de Cristo y esa es la iglesia. Entonces, en Cantares hace reflejo de ese amor, un amor más sensual, un amor romántico, pero hay otra forma de amar. La siguiente es, habla de Stork. Yo no sé cómo se pronuncia, la experta en inglés no soy yo, Storke. Es un término griego y habla del amor filial. Y aquí yo busqué la cita bíblica y en Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Realmente el Señor quiere que nosotras aprendamos a amarnos. Y yo pienso que cuando llegamos a esos eventos, el Señor es reflejo de eso. Uno ve a cada amiga y quiere ir a todas a darle pico, a abrazarlas. ¿Les ha pasado? Sí, es cierto. Ya sentimos, nos vimos una vez, dos o tres y sentimos que somos amigas íntimas y queremos ir y charlar y abrazarnos. Nos pasa yo creo que a todas o a la mayoría. Y este es ese amor, dice que justamente es un amor familiar, pero también nos habla de ese amor filial y es la tercera forma de amar. En Juan 13:35 nos dice, habla que en esto todos sabrán que soy mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y nos habla de amar. ¿De qué es esto? Cuando estamos creciendo en la fe, la forma de manifestarlo a los otros es amando. Hay varias cosas que yo no quisiera irme sin dejarles y es, recuerden por favor, para mí fue un sello en el corazón cuando el Señor lo mostró. Y es que si yo estoy muy cerca de Él, amar a los demás es más fácil. ¿Cuándo siento y cuál es mi termómetro perfecto? Si me distancio un poquito, yo a los demás empiezo a verle los defectos. Y me estorba y me molesta. Y generalmente los defectos que más veo es el que de los que están en casa, ¿cierto? Los hijos y el esposo es muy fácil vérselos, pero queremos que de allá para acá el retrato sea diferente, no se vea ninguno. Resulta que es eso, necesitamos esa fuente viva en nosotras para poder hacer extensivo esto que el Señor tiene. Y la última forma es el amor perfecto, que es el amor ágape. Y cuando nos habla del amor ágape, nos está hablando justamente de ese amor divino. Para nosotras casi imposible de brindar, pero para Él todo posible de hacer. Porque Él es el amor. El amor tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Un día Dios dio a su Hijo amado por cada una de nosotras, por ti y por mí, y lo dio colgado en un madero, entregando cada centímetro, cada milímetro de su cuerpo, por tus pecados y por los míos. Y si tú hoy estás sufriendo de algún dolor, de una circunstancia física, espiritual, familiar, mental, puedes llevarla a Cristo.
que Él tiene sanidad, respuesta y medicina para tu vida, así como para la mía. Familia, mil gracias por este tiempo, que sea el Señor. Les invito a que se levanten y vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que tú hablas a cada corazón. Hoy, Señor, entendiendo qué propósito grande y eterno tienes con cada una de nosotras. Ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón, Padre, entendiendo que es esa tierra donde tú aún debes trabajar. Hoy entregamos, Señor, nuestras cargas, dificultades, dolores, angustias y clamamos, Señor, por más de ti, para que seas tú hablando a lo profundo de nuestro corazón y que podamos, Señor, caminar conforme a tu propósito. Te agradezco, Señor, por cada mujer que ha aceptado esta invitación, este llamado, y clamo para que seas tú, Señor, enseñándonos a caminar, enseñándonos a andar, enseñándonos, Señor, a ir conforme a tu palabra. Propósito grande y eterno tienes con cada una de nosotras. Te agradezco por ello. En el nombre de Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén. Amén. Familia, gracias. Bendiciones. buenos días, ¿cómo están? Rico, ¿verdad? Bueno, este es un momento muy especial, pero previo quiero dar una información. El checkout, el hotel, que ustedes saben que todos los hoteles tienen el checkout a las 12 mediodía, nos los extendieron hoy hasta la 1:30 de la tarde. Así que tenemos salidas hoy, tenemos hasta la 1:30, pero por favor cumplamos porque la verdad que el hotel ha tenido mucha deferencia con nosotras. Muchas, Costa Rica, muchas que llegaron de Colombia recibieron su habitación en la mañana, cuando ustedes saben que el checkout es a las 3 de la tarde, el check-in es a las 3. Así que el hotel ha tenido mucha deferencia con nosotros, cumplamos por favor con la hora y no nos pasemos, ¿les parece? Súper. Entonces, vamos a escuchar de esos milagros que ha hecho Dios. Hemos estado hablando de esos milagros que ha hecho el Señor en este tiempo. Y queremos llamar a alguien muy especial, a Catalina Uribe, que va a contarnos ese milagro del Señor que la trajo a metamorfosis. ¿Y qué está haciendo el Señor en esta metamorfosis? Cata, tienes